Hola, acá estamos de vuelta, bueno, con este Zoom, por suerte. Por ahora me gustaría hacer algún tipo de introducción al budismo, porque como dije la vez pasada, veo mucha gente nueva que se acerca. Entonces, eh, el budismo es un sistema que requiere también bastante información, porque las cosas que propone Buda, que son las cosas que él descubrió sobre la naturaleza de la realidad, la naturaleza de nuestra conciencia, la naturaleza de nuestro ser, son en general cosas que están muy a contramano de nuestras percepciones habituales. Entonces se necesita, en cierta manera, hacer una introducción, porque, o no solo una introducción, sino que tenemos que estudiar o recibir una información que es bastante ajena a lo que habitualmente tenemos. El budismo en realidad es, así como lo presenta el Dalai Lama, y que es muy conveniente, es un camino espiritual. Y mucha gente piensa, o yo oí muchas veces, que me dicen, bueno, pero el budismo es una norma de conducta. Son conductas que uno sigue, que bueno, fueron establecidas por Buda, es una manera de, qué sé yo, funcionar en sociedad, en paz y todo lo demás. Bueno, eso también es parte del budismo, pero en realidad es un sistema que es muy profundo, que tiene aspectos de filosofía, porque justamente estudia la naturaleza de la realidad, también de ciencia, por justamente ese enfoque que se tiene, psicología también, y también, por supuesto, tiene aspectos religiosos. O sea que es muy vasto el espectro de enseñanzas del budismo, qué es lo que abarca y qué es lo que significa. Por otra parte, como tiene un aspecto religioso, también tenemos que considerar el aspecto de la fe. Y la manera en que Buda, el Dalai Lama lo presenta, que a mí me resulta muy conveniente, es presentando lo que es la ciencia por un lado y lo que son las religiones por otro. Entonces, por un lado, cuando hablamos de la ciencia, lo que prima en la ciencia es el escepticismo. El escepticismo significa que un científico no da por sentado algo y no cree en algo hasta haberlo demostrado. Empieza con una teoría y después, bueno, desarrolla métodos como para poder corroborarla, y durante todo ese proceso, hasta el momento de corroborarlo, tiene como una actitud escéptica, porque no es que lo cree por fe ciega y demás. Y en ese sentido, y después tenemos, por el otro lado tenemos las religiones, en las cuales no parece ser tan importante la corroboración racional, y justamente el escepticismo no es algo que se alienta, porque más bien se alienta una fe, una entrega, una apertura completa. En general son las religiones teístas, una apertura hacia Dios, el Creador, etc. Y es por eso que en esas religiones, cuando uno empieza a investigar y a cuestionar, llega un momento en que se dice, bueno, es un misterio divino, hay que creer, hay que entregarse a Dios y demás. Entonces, ahora, con respecto al budismo, el budismo tiene, como es un sistema en el cual lo que prima, como mencionamos, lo que prima para un budista es conocer la verdad. Entonces, requiere también una actitud de análisis, de investigación, porque la verdad se conoce también a nivel racional, una verdad que se conoce y se experimenta a un nivel contemplativo, que trasciende la razón, trasciende las palabras y trasciende el pensamiento y demás, tiene que también estar en consonancia con un razonamiento que está basado en las ideas y las palabras y las descripciones. Entonces, el sistema que utiliza el budismo tiene un aspecto científico en ese sentido, es decir, que no solamente que es escéptico, sino que Buda mismo alentó a que nosotros encaráramos el estudio y la práctica de sus enseñanzas con esa actitud escéptica. Es decir, que no tomamos por sentado lo que Buda dijo por una fe ciega y decir, bueno, Buda lo dijo y es así, porque en realidad todo el budismo implica una transformación de nuestro ser.
una transformación a nivel cognitivo, porque estamos percibiendo de una manera que es muy particular, que no condice aparentemente con la realidad absoluta de las cosas, y también tenemos que transformar nuestro sistema emocional, porque nuestras emociones también modelan nuestra percepción y la van distorsionando y alejándola de una percepción que refleje también a nivel emocional nuestra naturaleza esencial. O sea que se requiere en nosotros una transformación. Y una fe ciega nomás no tiene la fuerza de transformar nuestro nivel cognitivo, de transformar también nuestras emociones o nuestro sistema emocional. Entonces, en ese sentido, el budismo tiene un aspecto de escepticismo. Buda dijo, y puso el ejemplo, y dijo, tienen que cuestionar toda mi enseñanza, porque es la única manera en que se asimilen ustedes y que produzca esa transformación. Y él mismo dijo, bueno, tiene que ser como un joyero, creo que lo mencioné la vez pasada, que se le lleva un pedazo de metal y se lo quiere vender por oro, y él hace sus pruebas, lo quema, lo martilla y demás, y una vez que está convencido lo compra. Eso es un aspecto del budismo que hace que tenga también una calidad de investigación científica. Y realmente es así que tiene mucho eco entre los científicos, porque tiene esa actitud de corroborar, de investigar, de analizar, a nivel también racional y con nuestra mente conceptual, con nuestro intelecto, para llegar a una convicción intelectual. Es muy importante también estar convencidos intelectualmente, porque como seres humanos, cuando tenemos una convicción intelectual en un cierto objetivo, lo que fuera, ahí es donde realmente ponemos nuestra mayor disciplina y empeño. Pero al mismo tiempo también tiene aspectos religiosos, porque en el budismo, si bien es una tradición que no se basa en el concepto de un creador que nos creó a nosotros y que creó el mundo y el universo, es decir, que es una de las muy pocas, quizá la única religión verdaderamente no teísta, igual creemos en que hay seres que han llegado a una trascendencia y que tienen enormes poderes, ilimitados poderes de compasión, poderes de conocimiento, de omnisciencia, un montón de cualidades sublimes que son infinitas, en el sentido que no tienen ninguna limitación, comparadas con las cualidades que nosotros tenemos, son enormes y entonces hacen esa noción de que hay seres que son superiores. Buda, por ejemplo, Shakyamuni, el que inició este camino en esta era, no es el único, es en esta era, es uno de ellos. Y entonces tomamos a Buda Shakyamuni, tomamos a todos los Budas, hay muchísimos Budas, como seres que son trascendentes y que tienen cierto poder para influenciarnos, siempre y cuando nosotros nos abramos también a ellos y veamos que a partir de nuestra fe, de nuestra confianza, nos hacemos receptáculos, digamos, o recipientes de sus influencia espiritual, de lo que llama sus bendiciones. Y eso es una característica espiritual, porque ahí sí hay un aspecto de fe. Entonces el budismo anda como en el camino del medio, siempre más o menos como el camino medio. Tiene un aspecto de investigación y un aspecto también de fe. La fe es importante, así es imposible existir como seres humanos si no tenemos ninguna fe. En realidad la fe es parte de nuestra experiencia humana. Hasta los que dicen que no tienen fe en su ausencia de fe, digamos. Así que en cierta manera ellos creen en sus convicciones, creen en sus opiniones y tienen fe en ellas, o sea que también es un aspecto de fe. En el budismo también, así como en cualquier camino espiritual, no se puede prescindir de la fe es importante. Pero en el budismo se habla de varios tipos de fe, ¿no? Una que es la primera que uno tiene, que es como una especie de admiración. Uno empieza a ver cualidades en las enseñanzas porque las encuentra muy profundas, o cualidades también en algún ser, algún maestro, un gurú, lo que fuera, un gran lama, que realmente a uno lo impactan, o alguna otra característica que hace que uno
tienda a tener esa admiración con respecto a ese objeto con el cual está tomando contacto. Es una primera instancia de fe. La segunda, que es cuando uno ya empieza a profundizar un poquito más, es la fe, la primera es la fe de tipo admiración, que es como una especie uno siente una especie de alegría porque encontró algo que tiene valor, algo que es rico, algo que difiere del resto de las cosas que en general están asociadas con las cosas materiales, a las cuales recurrimos para nuestro bienestar, nuestra satisfacción. Y ese aspecto entonces es una cierta admiración, es una especie de fe también que se tiene. Después hay un segundo tipo de fe, que uno entonces aspira a alcanzar ese tipo de objetivos o ese tipo de cualidades que lo han impresionado, que no solamente las deja como algo separado, sino que también ansía poder ser parte de esas cualidades. Y en el budismo eso se da mucho, porque en el budismo Buda empezó siendo un ser humano, y como es un ser humano, así igual que nosotros, entonces también nosotros vemos que tenemos la capacidad, por lo menos en una manera bastante potencial, pero tenemos la inteligencia humana, a diferencia de la inteligencia de un animal, de un perro, de un pez o lo que fuera. Tenemos discernimiento, tenemos cualidades, y si Buda lo logró, hay también una esperanza de que uno también lo pueda lograr. Entonces no es solamente una admiración, sino que uno ya se vuelve partícipe de esas cualidades que lo impresionaron, y entonces está la fe de aspiración, uno aspira a lograrlas. Luego, una vez que ha analizado y una vez que uno ha basado esa fe en el razonamiento, porque uno va llegando a todo eso no simplemente por fe ciega, sino porque va analizando, va recibiendo enseñanzas, las analiza, reflexiona sobre las mismas, aclara dudas y demás, y llega un momento en el cual ya hay una confianza, la fe de creer, uno ya cree y ya llegó a un nivel de confianza. Ese tercer nivel de fe ya es un nivel de fe bastante más estable, que se basa en el razonamiento y se basa en otras percepciones que uno ha tenido. Y ese es el nivel de fe que se inculca o se aconseja tener en el budismo. Ahora, igual llega un momento en que ese tercer nivel de fe, al cual se llegó por razonamiento, no quiere decir que en algún momento no se vuelva un tipo de fe inconmovible, en la cual no importa lo que el objeto de nuestra fe haga, ya realmente no hay nada que la pueda alterar. Esa fe inconmovible ya sí tiene aristas, tiene características de fe ciega. Pero esa fe ciega viene al final y no al principio. Viene luego de un análisis, y por eso es que está muy fundamentada, y es una fe ciega que también se requiere en algún momento, y especialmente se da en las enseñanzas tántricas. En las enseñanzas tántricas, que son las más elevadas del budismo, en realidad la duda es uno de los obstáculos más grandes como para poder vivenciar toda la potencialidad de la enseñanza tántrica. Entonces, en ese sentido, llega un momento en que hay que, en algún momento, decir, bueno, ya basta de análisis, ahora ya encontré mi maestro, ahora directamente me abro a este maestro y tengo una fe sin tanto cuestionamiento. Pero esa fe es en realidad siempre, aunque a muchos les asusta el asunto de la fe, porque parece que fuera una cosa menor, una cosa de más gente naive, que no tiene, es decir, dentro de alguien que se considera intelectual, le parece que realmente es bajar un nivel, porque se lo asocia mucho con fe ciega y todo lo demás. Todos tenemos fe constantemente. Hay actos de fe que hacemos todos los días, no nos tiene que asustar la fe. No los consideramos fe, pero cuando uno entra a un auto que tiene 2.000 piezas que están andando y se mueven, y está cargado con 40-45 litros de un combustible que es como una especie de bomba. Y sin embargo entramos, ponemos la llave y ni siquiera pensamos que estamos manejando una bomba en potencia, por ejemplo. Eso es un acto de fe. Cuando tomamos un vuelo y vamos y volamos por una línea aérea, digamos y estamos en el avión. Bueno, algunos tienen bastante miedo, pero en realidad es un acto de fe, si no, no estaríamos en ese avión. Es un aparato que tiene varios cientos de toneladas y que está volando misteriosamente
en los cielos, y sin embargo, bueno, uno se entrega, no está cuestionando y le traen la comida o lo que fuera y se olvida. Y ya está. ¿Por qué? Porque se entregó. Entonces, realmente el aspecto de fe es algo que, digamos, como punto final, es importante en el camino espiritual, pero realmente, desde el punto de vista budista, se basa también en un enfoque racional que lo sustenta, que lo hace muchísimo más inconmovible en cierta manera. Cuando Buda se retiró y era el príncipe Siddhartha y abandonó su palacio, sus joyas, cruzó el río con su caballo preferido y también con su asistente, y le entregó toda la ropa y empezó a usar directamente harapos, cortó su pelo, un pelo de príncipe también, que era el último signo que tenía, como que lo caracterizaba como alguien de la realeza, y mandó de vuelta a Channa, que era su asistente, hacia el palacio, que en realidad quería seguir con él, pero Buda le dijo, no, ahora yo ya hago mi camino solo. Y entonces él comenzó a observar la realidad. No estaba tratando de observar, a ver qué comunicación se tiene con un Dios, si hay un Dios creador o no. Es decir, observar la realidad que nosotros nunca observamos con mucho detenimiento. Estamos muy enfrascados con las preocupaciones de todos los días. Estamos enfrascados con mi relación con tal persona, o con las cuentas que tengo que pagar, o con la política, o con los deportes, o como mi qué sé yo, club de fútbol perdió la última vez, entonces, ¿qué es lo que...? Tantas cosas que realmente nos ocupan y que no nos dejan ni siquiera un espacio para investigar la naturaleza de la realidad. Y por otra parte, es que no nos interesa mucho analizar la naturaleza de la realidad, porque estamos muy, anclados en lo que percibimos con nuestros sentidos y lo que nuestra mente, nuestra conciencia que interpreta lo que viene o los estímulos de los sentidos, clasifica. Esa es nuestra mente conceptual. Esto es grande, esto es chico, esto es caro, esto es barato. Lo hemos puesto, lo ponemos en una especie de casillero, en una caja, y ahí se acabó. Entonces, realmente no tenemos mucho más análisis que eso. Es tan fuerte nuestra comunicación, digamos, y nuestra interacción con las cosas materiales que vienen por los sentidos, y también por nuestras opiniones, nuestra clasificación que tenemos sobre las cosas materiales, que eso realmente no nos da mucho más espacio. Pero principalmente porque nunca se nos ocurrió que podemos nosotros mismos investigar la naturaleza de la realidad. Y también porque nos parece que tuviera tanta importancia. Como seres humanos, realmente, si nos fijamos, le dedicamos una enormidad de tiempo a ser felices y a evitar el sufrimiento. Vayamos un poquito desde chicos hasta donde recordemos todos los actos que hemos hecho, todas las decisiones que hemos tomado, todas las opiniones que tenemos, siempre tienen de base tratar de encontrar la felicidad, tratar de ser felices, tratar de evitar el sufrimiento, tratar de continuar la comodidad, la comodidad que tenemos, el confort que cada vez más tenemos. Hemos desarrollado más que nada en esta época una actitud con respecto al confort que es de una inmediatez como antes no había. Es decir, cuando uno lee las historias, digamos, del medioevo y demás, las cosas tenían otro tiempo, las cosas eran mucho más sencillas. También la oferta que tenía el mundo, sin ir tan lejos, digamos, en Tibet, el Tibet tradicional, digamos, la oferta que le daba el mundo, digamos, de las cosas y de los sentidos a la gente era mucho más limitada que la que tenemos nosotros. Y en realidad la gente se conformaba con menos. Es decir, en cierta forma, si llegaban a un estado de satisfacción o de contentamiento, era porque, bueno, con muy pocas cosas ya estaban contentos, porque no había muchas otras cosas para seleccionar, para buscar o para tratar de conseguir. Pero hoy en día nuestra vida es muchísimo más compleja. Y entonces, debido a que es mucho más compleja, entonces hay muchísima atracción con respecto a lo que percibimos y a lo que nos ofrece este mundo que nosotros percibimos. Y ahí viene el asunto también de la renuncia, porque se habla mucho del renunciamiento cuando estamos hablando de
un camino espiritual. Cuando hablamos de un camino espiritual, es porque ya hay un concepto de lo que significa un camino espiritual. El camino espiritual es uno en el cual basamos todo, o la mayor cantidad, enorme porcentaje de nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestro planeamiento, de nuestros proyectos en cuestiones materiales. Cuestiones materiales que puede ser riqueza, que puede ser objetos, que puede ser una casa, que puede ser también relaciones con las otras personas que queremos, que puede ser también la actitud que tenemos con gente que nos irrita. Es decir, tantos aspectos que realmente tienen que ver con cosas que son visibles, que son palpables, que oímos, que sentimos, que también por ahí saboreamos, es decir, los 5 sentidos, y automáticamente este sexto sentido de la conciencia que los cataloga y nos impulsa a rechazar, a pegarnos, a aferrarnos a algo y todo lo demás que en general es la forma que operamos habitualmente. Pero en realidad el renunciamiento lo que significa es que uno empieza a tener desinterés por los aspectos mundanos, porque llega un momento en que empieza a tener algún tipo de actitud de insatisfacción, las cosas se las empieza a ver medias vacías, y al ver que son medias vacías uno recurre a otro tipo de estímulos, pueden ser estímulos un poco más sutiles, como la lectura, la poesía, la filosofía, lo intelectual, las ideas y todo ese tipo de cosas, o inclusive, pero igual, decir, si bien eso desde ya es un poco más sutil que ir comprándose 2 autos, 3 autos y no sé cuántos iPhones y demás, igual en cierta manera estamos siempre dependiendo de algún tipo de objetos, o algún libro, o algo que nos está dando nuestro bienestar. Entonces uno por ahí llega a un tipo de insatisfacción que lo impulsa a buscar algo espiritual. Y la primera actitud que tenemos con el camino espiritual también tiene tintes materialistas. Podemos decir que siempre estamos bastante viciados por el materialismo, en distintos grados, en distintos niveles de sutileza. También vamos a encarar, y seguramente al principio estamos encarando un camino espiritual con un cierto materialismo, pero al camino espiritual. Es decir, lo encaramos porque estamos tan acostumbrados al materialismo que tomamos el camino espiritual como algo que realmente nos va a proveer aquello que nos está faltando por otro tipo de estímulos materiales a los cuales estuvimos siempre acostumbrados y en donde hemos encontrado que en realidad carecen de esa capacidad de proveernos a nosotros con la felicidad que estamos buscando. Ese es un problema que tenemos, que realmente creemos que las cosas que se nos presentan a los sentidos, las cosas de nuestra vida y las cosas materiales y demás, en realidad son la fuente de nuestra felicidad. Pero, bueno, ya hemos vivido muchas décadas, muchos años y nos estamos dando cuenta de que por ahí no es así y que en realidad lo que estábamos haciendo era poniendo a esas cosas que en sí mismas son lo que son, una expectativa de parte nuestra que no corresponde al poder que tienen esas cosas para funcionar como las fuentes de nuestra felicidad. Es por eso que viene el desencanto, la desilusión, la frustración, porque se nos vuelven viejas las cosas después de tenerlas y estamos buscando alguna otra cosa nueva. Siempre andamos con esa zanahoria delante del burro, nunca llegamos a un estado de contentamiento. Eso es función, digamos, del deseo, del apego y demás, que es parte también de, bueno, el motor de nuestra vida, que se da muchísimo en nuestra situación actual, con la civilización de consumo, que constantemente tiene cosas que nos bombardean, digamos, con nuevas ideas, nuevos productos, nuevos proyectos, nuevos workshops a nivel, nuevos New Age, nuevas campanas o cosas de oración o perfumes o lo que fuera para hacernos orientar hacia un camino espiritual. Pero de cualquier manera, bueno, aparte de este materialismo que nos va a acompañar, pero que se puede cortar, porque por suerte las cosas cambian constantemente y eso es a lo que voy a llegar pronto, esa característica de la impermanencia,
También eventualmente nuestra mente puede desligarse de ese virus del materialismo, ese virus que hace que materialicemos las cosas y que le demos una realidad cuando por su propia naturaleza no la tienen. Eventualmente ese es el objetivo, ese es también parte de nuestro camino espiritual. Podemos decir que el materialista en realidad ve para creer, y si no, no cree, porque está totalmente circunscripto a las cosas que percibe por los sentidos, a sus razonamientos, a su bagaje intelectual, a sus ideas, a sus opiniones, todas las cosas que sostienen la parte de su conciencia que interpreta todas las cosas que se le presentan a sus sentidos. Y nada más. Y cuando alguien viene con un aspecto de fe, automáticamente hay una actitud de, bueno, es un camino espiritual. En cambio, alguien que sigue un camino espiritual, en realidad está más abierto a lo desconocido, está más abierto a lo invisible, está más abierto a que existen bendiciones, por ejemplo. Que uno puede crear ciertas condiciones a nivel de su conciencia y que hay un foco que aparece como externo, por lo menos en algún momento, que es capaz de infundir en uno una influencia espiritual que lo vaya transformando. Así como tenemos influencia también de las cosas materiales, porque cuando tenemos, por ejemplo, hambre, tenemos influencia de la nutrición de la comida que comemos, y eso nos influencia y saciamos nuestra hambre. También en nuestra conciencia hay una apertura a partir de la confianza, de la fe, y también de esa actitud, esa disposición que uno tiene de aceptar que hay cosas que no vienen a través de los sentidos. Bendiciones, por ejemplo, o ofrendas que uno hace, que son parte también del aspecto religioso. Una persona material se acerca, por ejemplo, a un altar de alguien y ve que tiene una vela prendida, o 10 velas prendidas, o que tiene hay fruta que está ofrecida, digamos, a la estatua o a la imagen que está en el templo, y no encuentra que tiene muchas relaciones. ¿A qué estás ofreciendo? ¿Qué es esa vela? No tiene mucho sentido. En cambio, una persona espiritual sí está abierta a ese tipo de aspectos. De cualquier manera, Buda no estaba realmente buscando un camino espiritual así propiamente dicho, sino que lo había sacudido a él eran cuestiones muy terrenales, muy palpables, que nos afectan a todos, que son parte de nuestra vida, son parte de nuestra existencia. Cuestiones como el nacimiento, la vejez, la enfermedad, la muerte. Eso nos afecta absolutamente a todos. No tiene nada de espiritual. Entonces empezó a observar la naturaleza de las cosas, cómo son. Empezó a ver que las cosas en realidad no hay una cosa que no esté formada por partes. Que casi todas las cosas que nosotros percibimos, es decir, no casi, todas las cosas que nosotros percibimos, excepto el espacio, que es una cosa muy extraña, que, bueno, realmente desafía ese tipo de actitud, pero en realidad todas las cosas que nos forman a nosotros como un ser cognitivo y un ser de emociones, y que también las cosas que vemos del mundo material, en realidad todo está formado por partes. Partes que a su vez, cada una de ellas está formada por sus propias partes. Cuando algo está formado por partes, también está sujeto al tiempo. Por ejemplo, antes de poner, digamos, una tabla de madera y 4 patas y algunos clavos, en realidad era nada más que tabla de madera, clavos y 4 patas. Pero una vez que uno armó todo eso y se formó un nuevo compuesto que sería una mesa, entonces ahí hay una noción de tiempo. Es decir, el tiempo funciona también como algo de lo cual uno depende constantemente en este esquema, porque hay una creación de una mesa y de esa mesa también eventualmente hay una destrucción de esa mesa. Es decir, esa mesa o cualquier proyecto, cualquier cosa que tengamos que esté formado por partes, está sujeta al tiempo y por lo tanto también va cambiando. Es decir,
lo que primero descubrió es que las cosas, todas las cosas que nosotros en realidad damos por sentadas, sin ningún tipo de cuestionamiento, con un análisis que empieza a ser un poco más profundo, nos damos cuenta de que en realidad todo cambia. En realidad también hasta un chico sabe que las cosas cambian. Pero a nosotros se nos tiene que decir que las cosas cambian, porque realmente tenemos una fijación en nuestra conciencia, en nuestra cognición, tan fuerte que en general no percibimos que las cosas cambian. Hay un nivel de impermanencia, sí, que es un nivel más o menos más burdo en cierta manera, que todos percibimos, nadie puede ignorar, ¿no? El cambio de estaciones. Ahora estamos en otoño, creo que pronto ya viene el invierno, creo que ya vino el invierno, ¿no? Sí, el 21 de junio. Y de ahí después va a venir la primavera, vemos como las hojas se caen de los árboles, las cosas cambian, ahora me tengo que poner un pullover, antes no tenía un pullover. Bueno, esos son cambios que todo el mundo percibe y hasta un chico también percibe. Pero para que las cosas cambien en un cierto periodo de tiempo, tienen que ir cambiando en tiempos muchísimo menores. Si una cosa cambia en un mes, quiere decir que tiene que cambiar también en un día de los 30 días que forman ese mes, porque no hay un salto así discreto del día 1 al día 30 del mes en lo cual se produjo el cambio, sino que el cambio es una cosa continua que ocurre en cada día de esos 30 días, en cada hora de las 24 horas que forman cada día y así sucesivamente, hasta que vamos buscando cuál es el periodo más chico en el cual se puede producir un cambio. Y el cambio ocurre instante tras instante. Es decir, que hay un cambio instantáneo. Y para el que lo analiza, entonces, llegamos a ver que todas las cosas están cambiando constantemente. Eso no los sorprende a los físicos, atómicos o nucleares o lo que fuera, porque saben que en un momento determinado la configuración, digamos, de neutrones, protones o quantums o lo que fuera, es tal y en otro momento ya cambió. O sea que a ese nivel también se ve que hay un cambio que es muy sutil y que está ocurriendo constantemente. Ahora, ¿qué pasa con nuestra percepción? Porque uno de nuestros mayores problemas que descubrió Buda, es decir, que afecta nuestra cognición y que hace que nuestra cognición, nuestra percepción de las cosas, no esté acorde con la realidad, inclusive con una realidad aparente, sin ir tan profundamente con la realidad absoluta de las cosas. Y poniendo ejemplo de esto que es la impermanencia, nosotros tenemos una fijación en la permanencia. Para nosotros las cosas se nos aparecen en una primera instancia como permanentes. Si nos ponemos a pensar, claro, no podemos negar la impermanencia, pero todas las cosas como que catalogamos como que tienen cualidades específicas que las determinan como un objeto, una entidad. Río, yo digo el río. Decimos el Río de la Plata. ¿Y qué aparece en nuestra mente? Aparece el Río de la Plata, como si fuera una entidad. Pero si nos ponemos a analizar del momento que yo empecé a decir R de río hasta que terminé con la O, ya estamos hablando de una cosa distinta. Eso, ¿qué quiere decir? Que todo está en un constante flujo, todo está cambiando constantemente. Y eso tiene cosas que son buenas, o digamos que para nosotros, digamos, en lo que se refiere a nuestro bienestar, digamos, tiene sus aspectos que son, digamos, positivos o que nos alegran, y otros aspectos que también nos hacen doler o que nos dan sufrimiento. Pero esa cualidad de que todas las cosas están en constante flujo y que están constantemente cambiando, también se aplica a nuestra conciencia. En ciertos escritos Buda dijo, y esto por supuesto que se aclara porque Buda no siempre dijo las mismas cosas, Buda se contradijo muchas veces, es decir, saliéndome del tema, hay que explicar esto, que cuando uno toma distintos textos de Buda, a veces dijo cosas que son distintas. Estas cosas que son contradicciones y que realmente para nuestra cultura occidental serían como ya un aspecto para categóricamente descartarlo como que tiene cierta verdad, porque se está contradiciendo, entonces
Para nosotros, en nuestra cultura, en nuestra educación y en nuestro esquema de valores conceptuales y demás, ese tipo de contradicción es algo que es negativo. Es decir, resta credibilidad en el objeto que está siendo contradictorio, ¿no es cierto? Pero dentro del budismo, como muchas otras cosas dentro del budismo, el aspecto de la contradicción y de las contradicciones que Buda dijo no tiene ningún problema de conflicto. Porque hay que pensar y hay que darse cuenta de que Buda, cuando se iluminó, no vino y dijo, esta es la verdad, yo la conocí, es trascendente, no la van a poder conocer con su mente común, no la van a conocer con el intelecto, no van a conocer con palabras o con ideas o con lo que fuera. Esta es la verdad, el que la conoce bien y el que no la conoce, bueno, lo siento, pero porque yo soy fiel a la verdad, no me quiero contradecir. La única razón por la cual Buda nos hizo partícipe de su descubrimiento es por su infinita compasión. Empatía al ver que todos estamos enfrascados en un sistema de percepción, de cognición, en un sistema emocional también, que no condice con esa naturaleza absoluta que él había descubierto. Y ese conflicto, que está en cada instante de nuestra conciencia y que la distorsiona, en realidad es la base de nuestro sufrimiento. Por lo tanto, entonces, al ver que estamos todos en este sueño de la ignorancia, inmersos en el sueño de la ignorancia y en ningún momento nos salimos del sueño de la ignorancia, entonces, por compasión, Buda empezó a explicar lo que había descubierto y se encontró con gente de distintas capacidades, distintas facultades. Y entonces dio 3 giros de la rueda del Dharma, en las cuales cuando uno los toma, entonces se da cuenta de que realmente no está diciendo la misma cosa. No es una sola verdad para todo el mundo, sino que es una verdad para aquellos que pueden extender hasta ese nivel de verdad, pero que siempre tiene un elemento de conocimiento de la realidad absoluta, quizás no la totalidad. Y luego hay una verdad más extendida, en la cual ya la verdad absoluta se está presentando con muchísima más amplitud. Y hay también otra verdad en la cual entran otros elementos que no era conveniente en el segundo giro, y de esa manera entonces está dirigiendo su enseñanza de una forma muy accesible a distintos tipos de personas que son capaces de digerir lo que pueden digerir. Y eso los faculta como para dar un paso más para digerir el otro nivel de enseñanza más elevado. Entonces, si tomamos las verdades que Buda dijo, desde nuestro punto de vista, sí, se contradijo. Pero desde el punto de vista budista no hay ningún tipo de problemas. ¿Por qué? Porque justamente la razón por la cual Buda habló es para que la persona que recibía esa enseñanza evolucionara en su comprensión, en su aspecto de entendimiento, en su aspecto emocional, se acercara más a su ser natural y demás, y se volviera mucho más sutil para percibir algo más profundo. Si decimos que la verdad absoluta es como el cielo, por ejemplo, bueno, uno puede ver el cielo a través de una ventana y la va a ver como cuadrada, pero está viendo el cielo, eso es lo más importante. Hasta en la verdad más primitiva, digamos, que Buda enseñó, nunca se excluye el aspecto de la realidad absoluta, pero estás viendo el cielo a partir de una ventana. Eso igual es tan poderoso que hace que uno se libere también del sueño de la ignorancia, hasta un cierto nivel. Pero eso no es lo mismo que ver el cielo en campo abierto, cuando uno mira y tiene el cielo totalmente sin ningún tipo de limitación. Es el mismo cielo, pero en un caso se lo ve más limitadamente, en otro sin ningún tipo de limitación. Y esos son los distintos aspectos que Buda fue presentando. Esos distintos aspectos, por supuesto, que los vamos a desarrollar después a medida que vayamos viendo el texto. Pero volviendo al tema de la impermanencia y de ver cuán fijados estamos nosotros en una manera de percepción que ni notamos como que es errónea o que está distorsionada, bueno, las cosas cambian constantemente. Ahora, ¿qué actitud tenemos nosotros con respecto a una cosa cuando
tenemos este enorme apego con respecto a ese objeto. En algún momento estamos pensando que ese objeto está cambiando y que si bien lo tenemos hoy, por ahí viene un ladrón y se lo lleva, o por ahí le cae un árbol encima a mi auto, o por ahí tengo un choque, o por ahí... Tantas cosas pueden suceder. ¿Por qué pueden suceder tantas cosas? Hay un aspecto que si nosotros empezamos a ver que las cosas que están formadas por partes cambian y cambian por su propia naturaleza, independientemente de lo que nosotros querramos hacer con respecto a esas cosas, tenemos un nivel de espacio con respecto a los distintos objetos y cosas que forman parte de lo que nosotros llamamos las fuentes de nuestra felicidad, que nos faculta como para estar con mucho más relajado con respecto a esas cosas. Va a haber menos apegos, va a haber menos irritación, va a haber menos odios. Nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, alguien que realmente nos cayó mal y siempre nos irritó por su presencia, por sus ideas, por ahí de pronto cambia porque encontró alguna enseñanza, algún maestro, o porque empezó a leer algo que lo cambió, y de pronto se vuelve alguien muy simpático, y todo lo que habíamos realmente tomado como una fijación, uy, viene tal persona, y ya nos bajonea, era una cosa que también cambió. Es decir, que uno empieza a tomarle, ¿cómo se llama?, más desconfianza a sus percepciones, empieza a cuestionar su propia percepción. Parte de ese cuestionamiento no es porque Buda inventó la impermanencia. Buda simplemente notó, descubrió que las cosas cambian constantemente y por lo tanto son desconfiables, son impredecibles. El mundo que se nos presenta a nosotros, el mundo de las cosas y las que nosotros tomamos como fuente de nuestra felicidad, son cosas en las cuales nosotros tenemos un control muy, muy pobre, aunque creemos que tenemos un gran control. El mundo de las cosas mismas, sabemos que no tenemos ningún control. Miren la pandemia esta. ¿Quién hubiera dicho hace 2 meses, no más, en marzo, bueno, por ahí 3 meses ahora, que el mundo se iba a parar? ¿Quién hubiera dicho que eso podía suceder? Parece como si fuera una historia de ciencia ficción, que uno dice, bueno, nunca va a pasar. Pero de un día para otro, de un mes para otro, de una semana para otro, todo el mundo cambió. Nuestras costumbres cambiaron, nuestra relación con los demás cambiaron, nuestros temores cambiaron, nuestras noticias cambiaron, todo cambia. ¿Por qué? Y no hay mucho que podamos hacer nosotros para controlar que termine esa pandemia. Estamos haciendo lo que podemos, pero en realidad las cosas no están dentro de nuestro control. ¿Por qué no están dentro de nuestro control? Porque están cambiando constantemente, van a seguir cambiando constantemente, van a nacer, van a perdurar y después se van a también desmantelar, se van a desintegrar, como todas las cosas que se desintegran. Y entonces no es lógico que tengamos tanta fijación en esas cualidades de las cosas que nos hagan tener tantos apegos, que nos hagan tener tantas también aversiones, que nos hagan tener también celos, orgullo y todas estas emociones aflictivas que ocurren justamente por una de estas fijaciones. Hay muchas, pero esta fijación en la impermanencia de las cosas, en la permanencia de las cosas, es una que en realidad está muy presente y es muy sutil. Esta enseñanza sobre la impermanencia de las cosas que cambian todo el tiempo, en el budismo se la considera como una enseñanza tremendamente importante. Buda dice en uno de sus escritos que así como la huella más grande es la huella del elefante, la enseñanza de la impermanencia es la más importante que él ha dado. Esto también tiene otras implicancias, es decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con nosotros? Ahora se nos enseña, la impermanencia, tenemos que empezar a pensar, bueno, la impermanencia realmente afecta absolutamente a todo, también afecta a nuestra conciencia, porque nuestra conciencia es un instante tras otro, no es una especie de masa incólume, eso lo vemos fácilmente. ¿Cuántas veces hemos cambiado desde que nos levantamos hasta ahora? Hemos cambiado de sentido del humor, hemos cambiado también de ánimo, hemos cambiado también de cosas que hemos hecho, de cosas que hemos pensado, del diario que hemos leído, de nuevas ideas que hemos tenido. Hemos cambiado todo el tiempo.
Nosotros mismos estamos en ese cambio fundamental, constante, a nivel también de nuestra conciencia. Buda dice que, en una de sus enseñanzas, dice que si tomamos 60 hojas de un árbol y las ponemos una encima de la otra y con un alfiler le damos un golpe, pareciera que en realidad todas están atravesadas al mismo tiempo. Pero en realidad no es así, porque si desmenuzamos los tiempos, hay un tiempo en el cual la punta de la aguja toca una cara de la hoja, hay otro tiempo en el cual la atraviesa, otra en que salió y otra que empieza a tocar la otra hoja, y dice que en un chasquido de dedos hay 60 instantes de conciencia que cambian de esa manera. Bueno, esa es una manera de describir. Hay muchas enseñanzas de Buda que son interpretativas, pero de cualquier manera nos está indicando cómo cambia constantemente nuestra conciencia. Esas son muy buenas noticias en realidad, porque quiere decir que nuestra conciencia, cada instante de la cual está con este virus del malentendido, de desconocer qué es lo que realmente somos, no es una cosa incambiable, sino que si creamos las condiciones, si creamos las causas, podemos ir cambiando nuestra conciencia y hacer que en algún momento se vuelva la conciencia búdica, nuestra naturaleza esencial. Si no fuera así, entonces sería imposible cambiar, e imposible también salirnos y transformarnos de nuestro esquema, de nuestra conciencia humana en este momento y pasar a tener la conciencia de nuestra naturaleza absoluta, de nuestra naturaleza esencial, que es el estado búdico. Entonces, hay otras derivaciones también que son interesantes, pero ya a nivel filosófico, con respecto a lo que significa la impermanencia de las cosas. Porque en realidad lo que es importante para nosotros, y eso nunca es parte de nuestra vida, de nuestro razonamiento occidental y demás, es definir qué es lo que es la realidad. Y para que una cosa sea real, tiene que tener una identidad intrínseca, una identidad que no puede cambiar. Una identidad que sea lo mismo en el instante A que en el instante Z. Porque entonces, si no, ¿de qué identidad estamos hablando? Y fijémonos qué es lo que sucede con el principio, digamos, de la impermanencia, del cambio constante. Si el cambio es constante y afecta absolutamente a todas las cosas, no importa lo que tomemos nuestra conciencia, tomemos nuestro yo, tomemos también una mesa, tomemos también un vaso, lo que fuera, y decimos, bueno, el instante A es una cosa, pero allá al instante B cambió, porque cambia instante tras instante. Y al instante C, Z, B, C, lo que fuera, ya ha cambiado. Entonces, cuando yo digo vaso, ¿a qué vaso me estoy refiriendo? ¿Al vaso A o al vaso R o al vaso Z? Quiere decir que no hay tal cosa como vaso. Parece tonto, pero en realidad el budismo va a buscar esta identidad en las cosas. Va a buscar esa identidad intrínseca en todos los fenómenos, incluyéndonos a nosotros mismos. Porque eso es lo que haría que algo es real. Algo que es real es algo que se sostiene por sí mismo, que no depende de quién lo perciba, es algo que es autónomo, que surge independientemente, y es algo que no puede estar formado por partes tampoco, porque entonces si no cambia constantemente, y si cambia constantemente ya vimos que no puede tener realidad. Eso lo vamos a ver en la primer cualidad que dice Atisha, que creo que vamos a empezar a verlo desde la sesión del domingo que viene. O sea que eso es muy interesante esto, porque en realidad no es que la impermanencia y que, bueno, que las cosas cambian, bueno, está bien, sí lo entiendo, pero en realidad no me afecta. Y por otra parte, entiendo que cambian, pero son bastante permanentes las cosas, ¿no? Esa es nuestra actitud, porque nos cuesta mucho salirnos de nuestros hábitos y nos cuesta enormemente salirnos de nuestra fijación, del aferramiento que tenemos con nuestra percepción equivocada, con nuestras ideas. Eso no es fácil de cambiar, porque está sustentada en hábitos que están enraizados
ferozmente, no solamente desde que nacimos, sino que en el budismo se dice desde infinitas vidas para atrás. Pero gracias a que las cosas cambian, podemos eliminar esas fijaciones que tenemos y liberar a nuestra conciencia para que se vuelva totalmente infinita, ilimitada y también libre de cualquier tipo de fijación. Fijación es realmente, la fijación es que cuando la mente se ancla en algo, se ancla en un punto de vista y no sale de ese, como en nuestro caso, por ejemplo, que no sale del punto de vista del yo, con todo su bagaje de percepciones, de ideas, de historia, de traumas y todo lo que fuera, siempre estamos anclados en eso. Entonces, esa fijación nos va a seguir dominando, pero esa fijación también es impermanente, porque en un momento es una cosa, en otro momento cambia un poquito. Eso nos da oportunidad de justamente encontrar una manera en que se desintegre. Y cuando se desintegran todas las fijaciones, es realmente cuando nuestra mente se vuelve nuestra mente búdica. No es que se vuelve, siempre es nuestra mente búdica, el único problema es que no nos volvemos conscientes. Cuando nos volvemos conscientes de nuestra mente búdica, nuestra misma mente empieza a operar desde ese nivel y ya está totalmente libre de cualquier tipo de fijaciones. Eso es lo que significa el estado búdico. Libre de cualquier tipo de fijaciones. Hay muchas fijaciones. Yo hoy mencioné nada más que la de la impermanencia. Pero realmente no tenemos esa actitud nosotros. Realmente nosotros la actitud que tenemos es, bueno, pues son bastante permanentes. El vaso que yo tengo acá con el agua es el mismo vaso que estaba ayer, es el mismo vaso que hace un año que tengo. Es permanente, es bastante permanente. Es suficientemente permanente para mí y chao, y no quiero más investigación. Eso es lo que hacemos siempre. Bueno, Buda no hizo eso, por suerte para nosotros. No se ancló en las percepciones habituales, tuvo la fuerza de irse del palacio, pero más que nada tuvo la fuerza de decir no me quiero seguir anclando en esta zona de confort, de tomar las cosas tal cual se aparecen a mis sentidos y no cuestionarlas en absoluto, que es lo que siempre hacemos nosotros. Ese es el verdadero renunciamiento. Entonces, cuando Buda analiza la naturaleza de la realidad, no se queda con que las cosas son bastante permanentes, entonces no hay que darle tanta importancia. Total, la vida sigue y fluye y yo, bueno, más o menos me acomodo sabiendo que las cosas cambian, eventualmente mi vida transcurre y llegaré a la muerte, porque todo lo que nace muere, y ahí me las arreglaré. Y en realidad, aunque parece un pensamiento y una actitud en cierta manera naive o pueril, es la actitud que tenemos todos, que tenemos los 7.000 millones de personas en el mundo, excepto un puñado de personas que cuestionan esto y que lo cuestionan de tal manera porque tienen un descontento tan grande con respecto a la situación de nuestro bienestar, de nuestra felicidad y la ausencia de la verdad en nuestra manera de experimentar nuestra vida, que entonces toman caminos como el budismo que encaran ese problema de entrada. Entonces para Buda no era suficiente decir, es bastante permanente. Buda buscaba el meollo fundamental, es decir, la esencia fundamental de las cosas. Y si las cosas cambian, entonces hay que verlas como que realmente cambian cada instante. Y si bien no las podemos ver ahora porque nuestra percepción está muy anclada con los hábitos, bueno, por lo menos saber a nivel intelectual que las cosas cambian constantemente, que todas las cosas, que no hay ningún fenómeno que no esté formado por partes. Y como está formado por partes, eso es una garantía de que las cosas van a cambiar. Cuando lo estudiamos, cuando lo entendimos, cuando reflexionamos sobre eso, que es lo que se aconseja en el budismo, a nivel intelectual, cuando se asimila mucho y nos acostumbramos a ese tipo de verdad, porque es una verdad de observación, bueno, eso también nos va a cambiar con respecto a nuestro bienestar, porque ya no vamos a reaccionar frente a las cosas que pueden ocurrir, adversidades, pérdidas, enfermedades y un montón de cosas. No nos van a dominar como nos dominaban antes, en las cuales
A nosotros nos choquea porque tenemos una actitud de permanencia. Yo estaba feliz, yo estaba muy bien de salud. ¿Por qué me ocurrió esto? Ahora estoy enfermo, qué horror. Pero eso ocurre porque tenemos esa fijación en la permanencia. Nada es permanente. Y es muy probable que mañana por ahí nos enfermemos. No sabemos muy bien. Tenemos que estar preparados a eso. Porque no podemos controlar la realidad. Y no la podemos controlar porque cambian instante a instante. Y cambian por la propia naturaleza de todas las cosas. Todas las cosas cambian, todos los fenómenos cambian y nosotros también cambiamos. Entonces, viendo el aspecto positivo que nos brinda esta situación, bueno, quiere decir que no estamos anclados para siempre en un nivel en el cual, si bien tenemos un cierto bienestar, nunca es completo, hay una experiencia de sufrimiento que es bastante constante y eso, bueno, es lo que vamos a ver la sesión que viene, es decir, todas las cosas que están contaminadas son fuentes de sufrimiento, nos causan sufrimiento. Eso no lo vemos mucho, para nosotros nuestra vida es una vida en la cual sí es verdad que hay sufrimiento, pero también hay momentos de felicidad y toda mi vida está dirigida a ver, o digamos, a obtener esos niveles de felicidad, desde que nacemos hasta que morimos. Bueno, el sufrimiento es mucho más complejo. El sufrimiento es algo que está atado a esa conciencia que está afectada por ese virus de la ignorancia. Y a menos que eliminemos ese virus de la ignorancia, no podemos aspirar a un nivel de bienestar perdurable, confiable, predecible, constante. Es mucho más complejo que eso. Sufrimiento no es un solo tipo de sufrimiento, hay 3 tipos de sufrimiento. Cuando Buda se iluminó y desde el lugar donde se iluminó, que hoy en día es Bodh Gaya se llama, es el lugar de la iluminación, Bodhi quiere decir iluminación, bajo ese árbol, donde dijo que no iba a enseñar, bueno, pasó 7 semanas, y de ahí fue caminando hacia Varanasi, que queda bastante cerca, y ahí se encontró con sus antiguos colegas de las prácticas ascéticas, que lo tomaban como un gran maestro, porque Buda descolló las prácticas ascéticas, es decir, durante 6 años solamente comió un grano de arroz y tomaba una gota de agua, y se dice que hasta los últimos años ni siquiera eso. Y entonces era como alguien admirado por estos 5 colegas o discípulos de él. Y el día que él abandona eso, porque decide que es un extremo más y que la verdad no puede existir en los extremos, sino más bien en un camino medio, en la cual la relajación es fundamental, entonces ahí se ilumina, pero no, ahí el primer paso es que toma una comida que le ofrece Sujata, una aldeana, de una leche preparada, y de ahí recobra muchísima fuerza física y espiritual y se ilumina. Pero ahí lo abandonan sus 5 discípulos, porque había dejado de ser el ícono, digamos, de ellos, de lo que es la austeridad, ¿no? O el ascetismo. Y entonces cuando en Sarnath, que es este lugar cerca de Varanasi, Buda se acerca, estaban estos 5 discípulos ahí, ex discípulos, y cuando lo ven acercarse, ellos dicen, no, ahí está el que cayó, ya no es más nuestro maestro, etcétera, etcétera. Ni siquiera nos levantemos, ni siquiera nos acerquemos, o habían perdido totalmente su fe y su confianza en él. Pero para Buda, que había abandonado totalmente cualquier tipo de reacción con respecto al orgullo, a la crítica, al bien, al mal, lo que dirán los demás y lo que va, esa ausencia, esa completa relajación, que es lo que significa también el estado búdico, relajación de la cual vamos a hablar porque es muy importante. Cuando estamos hablando del Dharma y estamos hablando del camino de la iluminación, fundamentalmente estamos hablando de Dharma es una relajación, no la relajación de estar en un hotel en Cancún tomando un mojito en la pileta. No, no es esa relajación. Es una cosa, ausencia completa de fijaciones. Eso es lo que significa relajación.
Bueno, Buda estaba completamente ausente, no tenía ningún tipo de fijación que pudiera tensar su mente y se acerca, pero eso se reflejaba en su poder espiritual y sin darse cuenta estos 5 se levantaron, uno le tomó el hábito, el otro lo hizo sentar, le preparó el asiento y ahí dio lo que se llama su primer enseñanza, que son las 4 nobles verdades, que es como la base fundamental, los cimientos sobre la cual se erigen todas las enseñanzas budistas, en su progresiva, digamos, profundidad, ¿no? Esas 4 nobles verdades toman al sufrimiento, es lo primero que Buda habló, es que dijo, las enunció primero, es decir, hay sufrimiento. La segunda es que hay una causa por el sufrimiento. La tercera es que hay un fin del sufrimiento. Y finalmente que hay un camino, un sistema que nos puede llevar a ponerle un fin completo al sufrimiento. Encaró así entonces su realización, no hablando de las maravillas de lo que significa el estado iluminado, de las cualidades sublimes, increíbles que se tienen en ese estado, el estado de gozo, el estado de empatía, el estado de compasión, el estado de omnisciencia. No habló nada de eso. Habló con algo que nos afecta absolutamente a todos. El sufrimiento, no hay nadie que no haya experimentado o que no experimente sufrimiento. O sea que es una especie de... abarca absolutamente a todos los seres que tienen conciencia, incluyendo los animales, incluyendo otros 4 tipos de existencia que vamos a ver en otras sesiones. Pero lo importante de estas 4 nobles verdades, bueno, uno dice, bueno, para que me diga alguien que venga y me diga que hay sufrimiento, bueno, tampoco me parece tan profundo. Lo más importante es la función de estas 4 nobles verdades. Entonces, que el sufrimiento hay que conocerlo, que no basta catalogar como sufrimiento una experiencia que no es placentera o que nos causa dolor. Hasta ahí llega nuestra definición de sufrimiento. Buda dice, no, hay otros sufrimientos que conocer. Hay que conocer qué significa el sufrimiento cuando yo digo que hay sufrimiento. El segundo, que es, hay un origen, hay una causa del sufrimiento. Bueno, eso no es poca cosa, es extraordinario. Para mí es una de las cosas más importantes, uno de los más aportes de Buda, más fundamentales a nuestra raza humana, digamos, porque no hay otras culturas que yo conozca, por ahí hay, porque yo tampoco soy culto, que hayan identificado cuál es la causa del sufrimiento y sin embargo siempre toda nuestra vida la estamos dedicando para evitar las causas del sufrimiento. Sin conocer la causa, ¿cómo vamos a liberarnos del sufrimiento? Para nosotros las causas son inmediatas, o que me falta tal cosa, tal otra, que tal persona me miró mal, que no me aprecia, que me abandonó. 1000 razones, o más profundas también, a nivel psicológico, mis traumas o lo que fuera. Hay un montón de razones, pero nunca encontramos cuál es la causa del sufrimiento. Bueno, Buda dice, yo la encontré y hay una causa del sufrimiento y la enuncia, la describe. Ahora, conociendo la causa, como cuando hay un virus, ahora va a salir la vacuna, primero ya sabemos que el virus es el Conavid, no se llama. Bueno, el COVID-19. Una vez que se identificó el COVID-19, cuando están estudiando cuál es la cura, que va a ser la vacuna. Y una vez que se descubre la vacuna, va a haber una cura para el COVID-19. Sin saber cuál es la causa del coronavirus, imposible erradicarlo. Entonces Buda dijo, hay un fin, pero para ese fin necesitamos un sistema. Simplemente estudiar mis necesidades no es suficiente, hay que aplicarse, hay que dedicarse, no es una cosa fácil. En cualquier cosa hay que dedicar nuestros esfuerzos para conseguir un objetivo. Para llegar a la perfección de ese objetivo, las cosas no vienen fáciles, somos seres muy complejos. Si alguien quiere ser un gran pianista, tiene que practicar 8, 6, 4, y cuando ella es un gran pianista, todos los días tiene que practicar al menos 4 horas. Quiere decir que siempre requiere, para la perfección, se requiere esfuerzo y se requiere dedicación. Eso es la 4ª verdad. Hay un sistema, pero uno lo tiene que seguir. Pero si sigue ese sistema, va a llegar al fin del sufrimiento. ¿Y quién no quiere llegar al fin del sufrimiento? ¿Okay? Entonces esas son las 4 nobles verdades y eso está muy relacionado con
el segundo sello. El primero es que todas las cosas que están compuestas son impermanentes y cambian constantemente. El segundo es que todas las cosas que están contaminadas por la causa son la fuente de nuestro sufrimiento. Y eso yo creo que sería bueno que lo viéramos el domingo que viene. Y todavía no empezamos con el texto. Ese es el tercer sello, vamos a empezar con el texto. Entonces, si quieren hacer preguntas, podemos abrir ahora en la sesión a preguntas. Las preguntas no son habladas, sino que las tiene que escribir en mensajería, ¿no? En mensaje. Bueno, lo puedes leer. Bueno, yo leo esta. Tal vez nuestra propia sensación del yo sea lo que más identificamos como permanente. ¿Podría explayarse en la sensación del yo y cómo percibirla como impermanente? Acá dice impertinente primero, pero bueno, es impermanente. En realidad ese es el tema de el tercer sello, digamos, ¿no? Que es justamente la ausencia de identidad en el yo. Pero que el yo es impermanente no es tampoco tan difícil de percibir. Es decir, cuando uno tenía 4 años, bueno, cuando tenía 6 años tenía sus juguetes, tenía sus cosas, tenía sus ideas, tenía sus pasiones, tenía sus emociones. Uno es muy distinto ahora de lo que era cuando tenía 4 años. Pero para nosotros es el mismo yo. Ahí empieza otra fijación. No nos damos cuenta de que en realidad hay un cambio enorme desde cuando yo tenía 4 años, 6 años, 7 años, 10 años, 12, teenager, lo que fuera hasta ahora. Por supuesto que hay un cambio enorme. Pero al mismo tiempo tampoco podemos decir que no hay ninguna conexión con el que era de 4 años. Porque si no, ¿cómo habría memoria? Es por eso que creemos que hay una solidez constante que está más allá de ese continuo flujo de cambios que hacen lo que llamamos el yo. Una de las cosas que nos recuesta más es ver que ese yo no es más que ese flujo de impresiones, de sensaciones, de conciencia, de impulsos, de cambios en el cuerpo, formado por un montón de partes. Todas esas partes están cambiando también constantemente. Entonces el producto es también algo que es impermanente. Entonces, si bien uno siente en un nivel inmediato que el yo es algo realmente, hay una identificación enorme con nuestro cuerpo, una identificación enorme con nuestra historia, no es difícil de ver que en realidad nuestra historia es cambiante y que constantemente hemos cambiado desde que nacimos hasta ahora. Eso es una de las cosas que también dinamita más o menos la fijación enorme que tenemos en un yo incambiable que en este momento está habitando el cuerpo, habitando las percepciones y demás, que en realidad es el que siempre está operando en nosotros. Esa es la fijación en el yo, en la persona, es la fijación en el self, en el sí mismo, en la persona. Eso es algo que nadie escapa, que realmente todos tenemos, y es el primer punto que Buda empieza a cuestionar. Por eso vamos a llegar a eso con más detenimiento, ¿ok? Pasar de un estado a otro de fe que describiste, ¿es sin nuestra voluntad solo el trabajo o no? Bueno, es un poco de nuestra voluntad, porque nosotros ponemos voluntad, es que hacemos el trabajo. El trabajo requiere esfuerzo, requiere perseverancia, requiere dedicación. Y a medida que vamos profundizando en el trabajo, entendiendo, tomando primero enseñanzas o leyendo libros, es decir, información, y no dejándola simplemente por información, hay que recalcar que la información que recibimos del budismo no es muy disonante con nuestras creencias habituales. En realidad, nosotros estudiamos ingeniería, estudiamos medicina, estudiamos todo, estudiamos filosofía, y es más o menos todo dentro del mismo cuadro de cultura occidental y que responde a nuestra percepción habitual. Nunca tenemos grandes encontronazos que nos hacen cuestionar enormemente algo.
En cambio, Buda desde un principio dijo, están todos equivocados. La realidad, tal cual se nos presenta, no es la realidad absoluta, sino que es más bien como si fuera un sueño, como si fuera una ilusión. Y eso es completamente discordante con la percepción que tenemos, no, yo y tal persona, y mis amigos, mi familia, son 7.000 y pico de millones de personas, todos los animales y otros seres, todos percibimos distinto lo que dice Buda. Entonces, cuando Buda, y le empezó a leer el budismo, viene con cosas que son muy distintas de las cuales estamos habituados a creer. Aunque no tengamos una convicción, igual automáticamente creemos de esa manera. Yo tomo esta computadora a la cual estoy hablando y bueno, es una cosa que es sólida, que la compré, que me está funcionando, de la cual dependo. Mi actitud es que es real y que está acá. Bueno, nunca cuestiono si esa percepción es correcta o no. Lo que hace Buda es cuestionar eso, ir a la raíz del problema. No, un árbol puede tener enormes ramas, con hojas, con flores y demás. Y uno puede ir puliendo el árbol de la neurosis, cortando esta rama, cortando esta otra, cortando esta. Pero después vuelven a renacer esas ramas. En cambio, lo que trata el budismo es ir a la raíz misma de la confusión, a la raíz misma de la ignorancia, que es la que afecta a mi percepción. Entonces, ¿a qué voy? A que lo que estamos recibiendo cuando uno lee un libro o cuando uno recibe enseñanzas, lo que recibimos del budismo, es algo que por ahí nunca pensamos en nuestra vida, porque no es parte de nuestra cultura y de nuestra educación habitual, y tampoco de nuestras creencias a nivel cognitivo o consciente, como habitualmente las tenemos. Que venga Buda y me diga, te preguntaste si existís o no, porque francamente, una vez que investigás, te vas a dar cuenta de que no existís, de que en realidad tenés un cierto tipo de existencia, pero no la que creés que tenés. Bueno, no es algo totalmente revolucionario eso. Entonces, no basta con recibir información de Buda y quedarse en esa. Por eso el segundo nivel que se establece como para el conocimiento y desarrollar conocimiento, que son parte de la fe, como había hablado, es reflexionar, empezar a pensar cómo Buda dijo esto, pero ¿por qué dice una cosa tan distinta de lo que yo estoy habituado a pensar? ¿Qué significa el ego? ¿Qué significa el self para el budismo? ¿Por qué está diciendo una cosa así? O es un loco, pero evidentemente no debe ser loco porque hay millones de personas que lo siguen, y entonces empezar a reflexionar, y ahí uno va profundizando la enseñanza y va desarrollando muchísimo más admiración, mucho más aspiración para entenderlo. Es el otro tipo de fe. Finalmente ya uno la ha convencido tanto que no necesita estar corroborando absolutamente todo, sino que, bueno, hay muchas cosas que nosotros no podemos acceder en este momento. Se nos habla de la reencarnación, por ejemplo. Bueno, con nuestro nivel intelectual habitual que tenemos, podemos inferir que hay reencarnación. Y eso es suficiente para el budismo. Si yo veo que hay humo, puedo inferir que hay fuego, y no me voy a equivocar si digo ahí hay fuego, porque si no, no habría humo. Entonces, en base a estudio y a la reflexión, podemos llegar a que, bueno, si bien no puedo corroborar que hay reencarnaciones, bueno, eso es por mi limitación conceptual en este momento de mi mente y cómo funciona. Pero si sigo este camino, por ahí también puedo trascender esa limitación y empezar a corroborar que, claro, y por otra parte, es sensato dentro de todo el esquema. Bueno, no tengo razones para rechazarlo, no tengo razones para aceptarlo, pero me parece que cuadra bien dentro de todo el esquema. Y así se va cultivando la confianza, que en última instancia es lo que significa la fe. ¿Okay? O sea que realmente es voluntad, pero la voluntad para el trabajo significa el estudio, la reflexión y la práctica de meditación, porque eso es inescapable. Entonces, esos tres componentes son los que hacen los pilares de lo que se llama el conocimiento budista. No es solamente la información, simplemente leer libros o recibir y participar en retiros y participar en seminarios. No es suficiente la reflexión porque eso nos lleva a un conocimiento intelectual, pero como lo que estamos tratando acá es conocer algo que trasciende el intelecto, entonces necesitamos recurrir a la fuerza contemplativa de la meditación para que eduque nuestra mente y haga que salte ese último paso, zafe
de la garra del concepto, de las palabras, del intelecto, y entro en una dimensión de conocimiento como antes no había percibido. Esa dimensión de conocimiento es el estado búdico. Con respecto a la práctica, sobre todo al comienzo, es difícil mantener la constancia. Surgen recurrentes distracciones. Esto es debido a la fuerza que tiene en nosotros la fijación a nuestra percepción habitual. Desde ya que sí. Pero lo que pasa es que nuestra percepción habitual es un aspecto cognitivo que le da realidad a las cosas, aunque por su propia naturaleza las cosas no tengan esa realidad. Pero no importa, porque estamos muy fijados a eso. ¿Qué es lo que hace que estemos fijados a eso? Hábitos. Y no hay nada más que hábitos. Eso son buenas noticias. Porque es como un viento de costumbres que tenemos desde muchas vidas y desde esta vida que vamos fortaleciendo constantemente y manteniendo, enriqueciendo, nutriendo, alimentando ese tipo de percepción, sin darnos cuenta, porque a nivel inconsciente, a nivel consciente, siempre estamos reaccionando de esa manera. Ahora, una vez que hemos fijado esa manera de percibir las cosas habituales que no condicen con la naturaleza absoluta, ahí empiezan las emociones aflictivas, empiezan los apegos, empiezan la noción de también las historias, empiezan también mis opiniones, empiezan también mis frustraciones, empiezan mis traumas, mi poca autoestima, mis timidez, un montón de cosas que están basadas justamente en eso que es la raíz de nuestra confusión, que es cómo percibimos las cosas. Entonces eso hace que en realidad, como ignoramos la naturaleza de nuestro ser, y en cambio estamos sobre la base de una suposición de que somos un yo, un ente, un self, ahí edificamos toda nuestra experiencia cognitiva y emocional en todo momento. Entonces ese self se defiende. En esencia, directamente, esa estructura sabe que está sustentada por un equívoco, por lo que fuera, por algo desconocido, pero igual tiene que funcionar con solidez y por eso se defiende de una manera, termina siendo en distintos pasos, por eso lo vamos a ver después, en esta vorágine de la conciencia habitual que tenemos, que es un pensamiento tras otro y que produce distracción constante. Constantemente estamos pensando en algo. Los pensamientos no es el problema, eso es importante. Pensar constantemente, ese es nuestro problema, porque ahí ya estamos distraídos. Mientras estemos distraídos, entonces no estamos enfocando el problema habitual. Entonces, ¿qué es lo que nos resulta tan difícil para mantener constancia en nuestra práctica? Es nuestro apego a las cosas habituales, nuestro apego a las cosas que nos dan placer, nuestro apego a los tiempos de entretenimiento, nuestro apego a Netflix, nuestro apego a relaciones, nuestro apego a... Básicamente es el apego. Y si uno dice, bueno, pero lo que me está distrayendo mucho es una situación desagradable porque yo estoy recordando algo que me hizo sufrir y todo lo demás, bueno, eso es aversión en realidad, pero en realidad es apego también, porque estamos fijados a eso obsesivamente y no nos podemos descolgar. O sea que básicamente es parte de eso es el apego. Pero ese apego también está indicando que hay poco renunciamiento. El renunciamiento es todo un tema que ahora no lo vamos a tratar. Ya di algunas pautas de lo que significa el razonamiento, el renunciamiento, pero realmente cuando se dice que es importante renunciar a lo samsárico, eso... Bueno, uno lo puede tomar como que tiene que dar todas las cosas. No quiere decir que uno se tiene que desligar de las cosas o lo que fuera. Es un cambio de actitud. Uno pierde el interés por lo samsárika. Cuanto más interés pierde en lo samsárico, en lo mundano, más fuerte, porque estamos en un camino espiritual, se vuelve la riqueza de lo espiritual y ahí automáticamente entonces uno toma con mucho más seriedad constancia en la práctica. Igual la constancia en la práctica. Hay otra cosa, no es simplemente la constancia de todos los días hacer 3, 4 horas, 2 horas y constantemente hacer eso, porque por ahí uno está en la práctica y no es muy constante a nivel ya
minucioso de cómo pone su mente en la práctica. Y por ahí está 1 hora sentado, pero 3/4 de hora se las pasó distraído, ¿no? O sea que la constancia en la práctica y el hecho de poder implementar las instrucciones también tienen que ver con ese aspecto de ya desinterés, ya no me interesa tanto ese tipo de cosas, ya vi que es viejo, vi que no me resulta, vi que no me atrae, vi que me causan insatisfacción. Esa insatisfacción es un gran logro que yo lograr y entonces eso refuerza poder implementar también las instrucciones en el momento de la práctica con mucho mayor efectividad. O sea que es constancia, es en todo momento, no es simplemente seguir rígidamente, digamos, un régimen de meditaciones o de sesiones de meditación, que por supuesto es importante si uno quiere progresar, sino también en el momento mismo de la práctica uno se va a dar cuenta de que falta esa dedicación porque se deja llevar con esos, ¿cómo se llama?, hábitos de pensar y pensar y pensar. Es decir, uno todavía le atraen mucho pensamientos sobre el pasado, películas que nos ponemos y todo lo demás. O sea que también la constancia se refleja en los momentos de la práctica propiamente dicha. Uno de los principios es el anatman, lo cual puede decir que no hay un alma propia. ¿Cómo puedo lograr la iluminación individualmente si esta conciencia no es mía? Si la conciencia fuera una vez que Buda se iluminó, todos nos habríamos iluminado. Eso, claro. Pero Buda no dice que hay una sola conciencia. Es muy buena conclusión esa. Si la conciencia fuera única, una vez que se iluminó Buda, todos estaríamos iluminados. Buda nunca dijo eso. Buda nunca dijo que había un alma. No sé alma, no sé bien, no quiero usar la palabra alma, porque alma también la utilizan en las religiones que conocemos, las abrahámicas, el cristianismo, el islam, el judaísmo también habla de alma. Hay que definir lo que significa self. Self, ahora sí, cuando se habla de Atman, sí, porque en el budismo ocurrió en una cultura, digamos, en una sociedad en la cual lo que prevalecía era el hinduismo, y el hinduismo tiene esa noción de Atman, es decir, de una alma que no cambia, que está en este momento, digamos, que acompañando nuestra existencia, pero que va evolucionando y después se funde y se une al gran océano del, digamos, Atma y Atman. Hay una diferencia, creo que es Atman al principio y Atma al final, o al revés, ¿no? Y entonces se habla de ese tipo de unidad, ¿no? Pero en el budismo no se habla de eso, es decir, nosotros tenemos nuestra sucesión de instantes de conciencia. Esa sucesión de instantes de conciencia hace que nadie está diciendo dentro del budismo que hay un Atman. Nadie está diciendo que aparte de esa sucesión de instantes de conciencia hay otro ente, otro self, que está experimentando esos instantes de conciencia. Lo único que hay es el flujo constante de esa mente, de esa conciencia, que en un momento es una mente confundida por la ignorancia y luego es una mente que no tiene ningún tipo de limitación y es la mente de un Buda, la mente iluminada. Entonces, en ese momento ya se amplía completamente el espectro porque uno se ha liberado totalmente de esa fijación egoica y eso es lo que hace que ya se manifieste completamente la iluminación innata, que es lo que realmente somos. La fijación egoica, la fijación en realidad de las cosas, son realmente los velos que están tapando esa experiencia. ¿Okay? O sea que, en realidad, la pregunta no le corresponde responderla al budismo, le corresponde responderla a los que son o que creen en el Atman. Cuando estamos hablando de Anatman, lo que estamos diciendo en el budismo es que aparte de ese continuo fluir de la conciencia, no hay ningún self que acompañe eso, que no cambie nunca y que siempre desde un principio fue y que en un principio al final se unirá con el Atman genérico o universal. No, el budismo nunca dijo eso. Este yo también se expresa inconscientemente. ¿Cuál es el yo que acciona? Para lo leo de acá, mira. No, pero tengo otra acá.
¿Cuál es el yo que acciona en los sueños? acciona? Por ejemplo, acciona en los sueños. En los sueños, sí. Por ejemplo, y cómo se lograría desactivarlo también a nivel inconsciente. Claro que el yo funciona a nivel inconsciente y ese es el mayor problema nuestro. Que digamos, vamos a llamarlo como el virus que distorsiona nuestra conciencia. Entonces, en vez de ser la conciencia búdica, que es lo que realmente somos, a nivel inconsciente ya viene predispuesto o con una propensión para funcionar con ese virus de creerse que es un yo. La conciencia se cree que es un self, que es un yo real, concreto, independiente, no formado por partes, todo lo que define algo que es real. No utiliza tantos conceptos y tantos argumentos o palabras, por supuesto, porque una hormiga también tiene esa noción de yo, pero por supuesto que no utiliza tanta racionalización de lo que significa el yo. Pero el problema nuestro es que ya a nivel inconsciente estamos funcionando viciados, contaminados por esa noción del yo, que después se manifiesta a un nivel más consciente, reflejándose ese nivel inconsciente, viciado por el yo, en la forma en que estamos fijados al dualismo, fijados a la permanencia, fijados a la existencia de las cosas, fijados a la reificación, a un montón de factores a nivel consciente. O sea que sí, a nivel inconsciente ya venimos viciados del yo, lo que lo hace tan difícil desprendernos de esa fijación. Es por eso que simplemente el estudio no es suficiente para llegar a eso. Es necesario aquietar nuestra mente y en esa quietud de la mente, con distintas instrucciones, ir guiando hacia la misma mente para que elimine esa noción egoica, por así decirla. Se la puede eliminar porque es falsa, se la puede eliminar porque es una cognición inválida. Una cognición que es inválida, una percepción que es inválida, es algo que no resiste el análisis. Cuanto más se la investiga, más se disuelve. Una cognición que es válida, como por ejemplo la ausencia del yo, cuanto más se la investiga, más se fortalece. ¿Por qué? Porque es la verdad, porque es válida, es la verdad. Entonces, como la creencia en un yo fijo, digamos, perenne y todo lo demás, es falsa, por más real que se nos manifieste en este momento y en todo momento, es, última instancia, a través del análisis y a través de la vivencia a la cual llegamos por la meditación, vemos que siempre fue una ficción, una falsedad, fue un malentendido. Entonces, es la meditación, es la contemplación lo que puede llevar a destruir ese vínculo egoico y en ese momento nuestra mente se libera. Ahora, cuando estamos soñando, lo que sucede a nivel de experiencia en el sueño, en realidad es un reflejo de hábitos que hemos generado en el pasado. Los primeros sueños también tienen mucho que ver con lo que pasó ese mismo día, durante el día, y después, bueno, en el sueño empiezan a aparecer también esas cosas, pero son condicionadas por nuestros hábitos. Siempre que hablemos de hábitos y propensiones, estamos hablando de un yo que tiene esos hábitos y tiene esas propensiones y que se manifiesta también en la conciencia del sueño. Porque en la conciencia del sueño seguimos siendo, yo sigo siendo Gerardo. En la conciencia del sueño aparecen mis miedos, aparecen mis ideas, aparecen un montón de cosas, pero es parte de toda esta estructura que siempre me acompaña en mi experiencia y que se llama el yo de Gerardo. Ese yo Gerardo no quiere decir que no haya un yo, no es que es inexistente por completo, sino que hay una mera noción de yo cuando realmente descubrimos la inexistencia del yo. Esa fijación egoica se destruye, no es que pasamos a ser un ser que no tiene ningún tipo de individualidad, tenemos una individualidad, pero es una individualidad, una mera individualidad, es simplemente un nombre que le ponemos a un montón de factores, y eso es un gran cambio en nuestra experiencia de vida, nuestra experiencia emocional y nuestra experiencia cognitiva, ¿no? Hay una pregunta sobre el bodhicitta relativo y el bodhicitta absoluto, pero no llegamos a ese tema. Ese es un tema que creo que está en el tercer consejo de Atisha, o sea que
paciencia, va a llegar, pero en este momento es un poco prematuro hablar de bodhicitta. Entonces, la pregunta es, ¿puede existir apego a la práctica budista y a la meditación también? ¿No sigue siendo el veneno del apego igualmente en este caso? Por supuesto que sí. Y por supuesto que sí. Y el apego es una de las cosas que en realidad uno de los desvíos que están muy detallados en los textos contemplativos, en los textos que tienen que ver con la meditación. Una persona puede, en su estado meditativo, el mismo estado meditativo, digamos, hay varios niveles de estado meditativo. Y hay varios niveles también de apego, de fijación. Cuando hablamos de apego, bueno, estamos hablando de un apego que ya es un poco más burdo, digamos, pero hablemos de una especie de fijación muy sutil, que llamaríamos apego también, en una mente que está totalmente en calma, supongamos después de mucha práctica, enfocada a producir o a descubrir esa calma de la mente, en la cual, si bien puede haber algún pensamiento así circunstancial, no tiene la fuerza de distraernos, sino que la mente está totalmente en el ahora. Y apenas si hay un pensamiento por ahí, ese pensamiento mismo automáticamente lo vuelve a traer a la hora. Hay momentos y hay, digamos, frutos de la meditación que pueden llegar a eso. Pero todavía la mente sigue fijada. ¿Dónde está la mente? Está en el ahora. Y entonces quiere decir que esa conciencia está apegada, por así decirlo. En realidad está posándose en el ahora. Eso todavía es una limitación. Hay muchos apegos muy, muy sutiles. Hay apegos que vienen en los yogis que, por ejemplo, practican y que por ahí en su práctica meditativa su mente está completamente en el estado natural, completamente en el estado de la mente absoluta, del estado absoluto, de la liberación, mente búdica, como quieran llamarla. Pero después cuando termina su meditación y reanuda, ya se tiene que comunicar con otros o con sus cosas y demás, ya por ahí salta el apego, salga algún tipo de fijación, llamémosla el dualismo, sujeto, objeto y todo ese tipo de cosas que las vamos a ver, o uno ve, vuelve y recrea, oh, qué bueno que estuvo esa meditación y ya se siente. En textos que de altísima realización, por ejemplo, el texto de Mahamudra, ¿no?, que yo estuve traduciendo, el último ahora que va a salir publicado, no voy a hacer publicidad, pero va a salir publicado pronto. Entonces hay niveles, por ejemplo, de apego tan sutiles que alguien que tiene verdadera vivencia, verdadera realización, digamos, un yogi muy estable, y sin embargo, yo tengo esa realización. Por supuesto que tiene que saber que tiene esa realización, tiene que saber que tiene esa vivencia, si no sería una realización, porque la realización, la vivencia es un aspecto de sabiduría. No puede haber sabiduría si uno no es consciente, si la mente no es consciente de esa sabiduría. Pero igual hay un desvío que se indica en los textos de, yo tengo esa realización. Miren hasta dónde puede llegar el apego. En realidad podemos decir que el único que no tiene ningún apego, en absoluto, ningún tipo de fijación, es Buda. Hasta un bodhisattva del 10º bhumi, que son los distintos niveles de progresión espiritual, hasta se puede decir que el bodhisattva del 10º bhumi también tiene un cierto apego, una cierta fijación en las características de las cosas. Todavía sigue haciendo diferencia. Esto es samsara, esto es nirvana, hay seres comunes, hay budas. Bueno, es un nivel de fijación muy, muy sutil, difícil de entender en este momento, pero bueno, por ahí después de las sesiones de este seminario se va a volver un poquito más claro. Bueno, creo que ya llegamos al fin. ¿Quedó alguna pregunta? Sí. Varias. Bueno, pero las vemos en la semana que viene. Prometo que las vamos a ver la semana que viene. Empezamos con estas preguntas rápidamente y mejor cortarla ahora, por ahí la gente tiene otras cosas que hacer. Ok, nos vemos el domingo y gracias a todos.